Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que tengo de compartir con ustedes en esta noche la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos de mucha dificultad, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Y en esta noche quiero invitarles a que busquen en sus Biblias la lectura que vamos a hacer para estudiar la palabra del Señor. Está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 8. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sin acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Bien, en esta lectura podemos ver al menos tres cosas en las que quiero que meditemos en esta noche. Las tres cosas que yo puedo ver y que quiero compartir con ustedes son las siguientes. Uno, el que Dios pide al pueblo que se mantenga fiel y obediente a su mandato. La segunda, a recordar lo que pasaron durante esos 40 años en el desierto y
cómo Dios los proveyó y los cuidó en todas esas condiciones de adversidad. Y la tercera es las consecuencias que pueden tener de olvidarse de Dios. La primera de ellas, la obediencia y la fidelidad. La obediencia es algo que nosotros podemos ofrecer a Dios, algo que de voluntad propia es decisión hacerlo. Dios nos ha dado la libertad, el libre albedrío, para obedecerle o para no obedecerle, para aceptarle o no aceptarle. El obedecer a Dios es una muestra del cristiano, del creyente, de que le ama. Dios le decía al pueblo que se mantuvieran firmes en aquel camino, que supieran que debían de obedecer la instrucción que Dios les había dado. De esta manera, la palabra nos dice ahí en el Evangelio de Juan, los versículos 14 a 15 y 16, que obedeciéndole a Dios podemos mostrar nuestro amor hacia Él. Dice así la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. En las situaciones de conflicto, ya sea personales, familiares, o como en este caso estamos enfrentando, no solamente es en nuestra ciudad o nuestro estado o nuestro país, es una situación mundial la que ahorita estamos viviendo con esta enfermedad que nos tiene completamente presos en nuestros hogares y con mucha incertidumbre a la gente. No es sencillo. Si nosotros pensamos lo que el pueblo de Israel pasaba en aquel desierto por aquellos 40 años, pudiéramos tratar de hacer una empatía entre lo que ellos vivían y lo que ahora a nosotros nos acontece. En esas condiciones de dificultad, en esas condiciones de adversidad, es necesario actuar y decidir conforme a la palabra del Señor. Pues la palabra es la evidencia, el obedecer la palabra es la evidencia del creyente de que le ha creído al Señor. Cuando la convicción del creyente no es total en el Señor, tal vez la decisión que tenga que tomar no sea la que esté de acuerdo a la palabra. Se llega a decidir de manera, a veces, a la que más le conviene a las personas, según lo que pueda haber. Y esta decisión puede traer algún engaño, alguna mentira, aprovechando la situación y escuchando otra voz que no sea la de Dios. Vivir en un entorno adverso en el que parece que la situación no acaba pronto, no termina de mejorar en corto tiempo, puede llevar a la desesperación a quienes están viviendo esa condición y actuar de manera precipitada. No olvidemos que el pueblo de Israel vivió 40 años en esa condición de estar vagando por el desierto. No tenían tierra, estaban en un ambiente hostil, peligroso. Seguramente había inseguridad en aquellos lugares, no tenían muros, no tenían protección, y aparte de eso, la condición del clima era un factor que también estaba en contra de ellos. Si pensamos un poco nosotros ahora en este tiempo, de esta contingencia llevamos alrededor de 4 o 5 meses y se nos hace mucho tiempo. Pero no debemos
de olvidar que debemos de mantenernos fieles y obedientes a lo que el Señor nos ha dicho. El creyente que busca fuera de la voluntad de Dios una decisión, en la capacidad o en la experiencia que pueda tener en algún otro hombre, no está honrando a Dios. Nosotros sabemos que esta condición puede ser solucionada por Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de esperar. Eso es lo que el creyente debe de esperar. Pedirle a Dios para que esta condición cambie, para que esta condición termine. Estar esperanzado a que esté una vacuna o a que se encuentre una solución por parte del ser humano es algo que no nos lleva a honrar completamente a nuestro Señor. Dios es quien permite al hombre encontrar y dar la solución de las cosas, pero es Dios el que actúa, el poder es de Dios. La Biblia dice, así en Jeremías: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Eso es lo que le espera a quien confía en el hombre, a quien espera en la solución humana. Pero más sin embargo, quien espera en Dios, dice la palabra: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Es importante mantenernos en obediencia e fidelidad a Dios, porque es muy fácil escuchar lo que está a nuestro alrededor. Y a veces escuchamos al incrédulo y nos dejamos influenciar por sus palabras, las cuales están llenas de desesperanza y nos pueden llegar a hacer olvidar la promesa que tenemos de Dios y la presencia que Dios ha prometido mantener con nosotros. El incrédulo niega el amor de Dios, niega a Dios y no tiene ninguna esperanza. Y conoce Dios lo que hay en su corazón, en el pensamiento de Él y de cada uno de nosotros. El ser humano, bajo condiciones extremas, a veces no sabe lo que hay en su corazón, y más cuando no está apoyado en Cristo Jesús. La palabra dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Una persona sin esperanza, una persona sin la confianza, sin la obediencia, sin la infidelidad en la promesa de Dios, puede llegar a caer en el enojo, en la desesperación, en la envidia, en el temor, en el desprecio, en enfermedades. Y esto que Dios le permitió pasar a su pueblo durante 40 años tenía un propósito. Y nosotros no debemos olvidar y no debemos dejar a un lado de ver que lo que ahora nos toca vivir, hay un propósito también de parte de Dios. No es que Dios quiera que estemos sufriendo, no es que Dios quiera que estemos enfermos, no es que Dios se goce en eso. Dios quiere que nosotros nos demos cuenta, que nosotros entendamos, que nosotros reconozcamos que en Él tenemos toda protección y toda esperanza. Porque si confiamos solamente en nuestros pensamientos, podemos llegar a desviarnos y a perdernos del camino. Dice la palabra del Señor en Proverbios 16:9: el corazón del hombre piensa el camino, mas Jehová endereza sus pasos. El siguiente punto que tenemos que ver es que Dios le dijo al pueblo que tenían que recordar lo que vivieron durante todo aquel tiempo y cómo Dios les cuidó. Y es que al recordar que durante todo ese tiempo en el que estuvieron bajo pruebas, en ningún momento el pueblo estuvo solo. Dios
siempre estuvo con ellos. Dice la palabra allá en el libro del Éxodo, capítulo 13. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Tal vez no se dieron cuenta que durante esos 40 años en los que anduvieron afligidos y que tuvieron hambre, Dios les sostenía y les mantenía en pie, con el propósito de que se dieran cuenta que la vida no depende de las cosas materiales ni de las cosas físicas, sino que la vida depende de Dios. La paz y la plenitud de la vida no la proporcionan las cosas que pueden saciar los deseos. La plenitud de la existencia y el sentido de la vida nos lo da Dios, pues la vida depende de Él, y ante los ojos de Dios todos somos iguales, y a todos nos da la oportunidad de buscarle. Y el cuidado de Dios es para los que creen en Él y en los que se hacen hijos de Dios por medio de Jesucristo. Durante ese tiempo de prueba y escasez que tuvo el pueblo de Israel, tuvieron lo suficiente para vivir, tuvieron provisión, y muy seguramente no estaban conscientes de que el Señor les cuidaba de los peligros del camino, y se encargaba hasta del más mínimo detalle, pues tuvieron que vestir, y durante ese tiempo su ropa no se desgastó, no envejeció, no les quedó chica. Dios cuidaba completamente de su pueblo. Les dio agua en medio del desierto cuando lo necesitaban, y les dio el alimento, les dio comida que no trabajaron, no tuvieron que cultivar, sembrar, cuidar la tierra, sino el alimento lo proporcionaba Dios, y para ellos no había ningún esfuerzo. Y en todo esto que vivieron, lo principal era que se dieran cuenta y que no se olvidaran que durante todo este tiempo el amor de Dios siempre estuvo presente y que nunca los abandonó. No los dejó solos un solo instante, pues al final todo esto era para su beneficio. Dice la palabra, en lo que leímos: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Escucha bien esto, lo último: afligiéndote y probándote, para la postre hacerte el bien. El último punto es no olvidarnos de Dios. Dios les decía que no se olvidaran, que de Él dependían todas las cosas, pues el olvidarse de Dios acarrea lamentables consecuencias. No debemos olvidarnos de Dios, sino debemos acordarnos. Dice el Señor, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas. Y hay al menos 3 cosas que suceden que nos puedan hacer olvidarnos de Dios. Llegar a pensar que lo que se tiene no proviene de Dios. Y estas 3 cosas son la ingratitud, la soberbia y la ignorancia. El que tiene un corazón ingrato tiene también un corazón malagradecido. Y es aquel que se olvida que cuando tuvo necesidad y pidió ayuda, Dios le escuchó. Y cuando prospera, se olvida de quien se preocupó y le cuidó y le proporcionó en sus necesidades, fue Dios. Pues era a Él a quien clamaba. Ese corazón ingrato y falto de agradecimiento se olvida del duro camino que anduvo
Y cuando las cosas cambian, solo se ocupa de disfrutar y hasta de llenarse de orgullo de sus posiciones y se olvida que no estaremos para siempre en este mundo, que aquí, en esta tierra, no es casa de nadie, que en realidad nada de lo que aquí hay nos pertenece y que nada nos podremos llevar cuando tengamos que marcharnos de aquí. Pues todo lo conocemos y también todo lo que no conocemos le pertenece a Dios, no al hombre. Pues todo es de Dios y nada le pertenece al hombre, ni siquiera la vida. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La persona con corazón ingrato no desea alcanzar las promesas de Dios ni las cosas celestiales, sino que lo principal para ellos son las cosas materiales. Desea las cosas pasajeras y desecha las eternas. Y hasta envidia la prosperidad de los impíos, de los que rechazan a Dios. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, dice el Salmo 73, 3. Y en el 21 dice, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Un corazón ingrato, un corazón lleno de ambición, no actúa con razón, actúa como una bestia, como un animal, como dice la palabra. La otra cosa que nos hace alejarnos de Dios es la soberbia. La soberbia aleja de Dios. Alguien que se sienta superior y mejor que los demás, que piensa que su capacidad y su inteligencia es la que le permite obtener todo lo que necesita y todo lo que desea, y aún más, pensar que no necesita de Dios y no reconoce que es el Señor quien todo provee. Esa actitud está completamente equivocada y sin duda es una actitud que aborrece a Dios. Dice la palabra, tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Jeremías 16. El corazón de un soberbio se endurece y le lleva a perdición, sin que tome en cuenta qué tan importante sea o se crea. Recordando el libro de Daniel, vemos que Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, no consideró lo que Dios había hecho con su padre, que por su soberbia había sido vuelto como bestia, hasta que reconoció que de Dios tenía toda potestad. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Daniel 5:20. Ahora Belsasar había caído en la soberbia como su padre, y aparte de deshonrar los utensilios del templo, también había dado honra a dioses falsos en lugar de reconocer a Dios, al Dios Altísimo. Sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido, hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Al Dios en cuya mano está tu vida, en cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Lo que le espera a un soberbio, definitivamente son cosas terribles, y la peor de todas ellas es el rechazo de Dios. Por último, la ignorancia. La ignorancia lleva a muchas equivocaciones y deshonra a Dios. El creer que hay alguien más que se debe reconocer y exaltar es una afrenta muy grande para Dios. Pensar y creer que un pedazo de piedra, de metal o de madera, o un trozo de tela, es quien tiene poder y es a quien se debe de agradecer y dar veneración u honra, es un error. Porque es objeto sin vida y sin capacidad, no se le puede deber nada, ni la salud ni el bienestar. Y a ninguna figura se le tiene que agradecer o se le tiene que honrar,
y mucho menos esperar o recibir algo de ella. Pues pensar así es menospreciar al Señor y despreciar su amor. Dice la palabra, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, te inclinares. Yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como a las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Muchos veneran y honran a estatuas, pinturas de ídolos o dioses que nada pueden hacer. Escuchaba hace poco que aquí en Monterrey, en el río Santa Catarina, habían encontrado una escultura de una virgen en el lecho del río. Y que por las recientes lluvias había sido descubierta y que en lluvias pasadas había sido arrastrada y se había mantenido enterrada por mucho tiempo. Esa escultura permaneció allí, oculta bajo la tierra, hasta que el agua removió lo que tenía encima. Pero esa escultura no fue capaz de levantarse, esa escultura no fue capaz de salir por sí sola. Pero déjame te digo, en el Dios que creemos, en Cristo Jesús, el sepulcro no lo contuvo. Él solo se levantó de él. Al tercer día resucitó. Y no lo detuvo nada, ni siquiera la piedra enorme que guardaba la entrada al sepulcro. Cristo Jesús se levantó y subió a los cielos y está ahora a la diestra del Padre. Y Dios tiene toda potestad y podemos confiar en Él. Y eso es algo que no podemos dejar a un lado. Y que el Señor puede librarnos de cualquier mal y de este virus puede evitar que lo contraigamos, que nos enfermemos y que seamos tocados por Él. Pero nuestra convicción y nuestra fortaleza en el Señor debe ser tal como la tenía David, como la tenían sus amigos, cuando le contestaron al rey que les pidió que honraran aquella escultura que había hecho. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, mantengámonos firmes en el Señor y sepamos que el Señor puede librarnos de todo mal. Pero si así no fuere, no nos inclinemos y no confiemos en nadie más que no sea el Señor. Que el Señor nos libre y nos guarde. Que Dios les bendiga.